Y porque la oración es un valor universal, he acogido la propuesta del Alto Comité para la Fraternidad Humana para que el próximo 14 de mayo los creyentes de todas las religiones se unan espiritualmente en un día de oración y ayuno y obras de misericordia para implorar a Dios que ayude a la humanidad a superar la pandemia del coronavirus. Acuérdense, este 14 de mayo, todos los creyentes juntos, creyentes de diferentes tradiciones, para orar, ayunar y hacer obras de caridad. Que hay un plan para la creación de una única religión que se ajuste a la nueva sociedad del nuevo mundo, según la Agenda 2030, ya no es una especie de secreto registrado en alguno de los archivos X del Vaticano que requieran de la decodificación o interpretación de algún experto en la materia. Las acciones de los actores de esta parte del sistema de la iniquidad son cada vez más obvias. Cada pieza del rompecabezas del plan del control mundial comienzan a ubicarse y a encajar a la perfección sin oposición y obstáculo alguno. De la misma manera, como en su fase política y económica el misterio de la iniquidad ha logrado la unificación de los estados para la creación de un solo gobierno global y dentro de poco transferirle el mando absoluto a quien controlará al mundo, así, bajo la cabeza del monarca religioso político de Roma, el Papa, la globalización de la religión se está cristalizando progresiva y meteóricamente delante de nuestros ojos. Cada una de sus acciones señalan que la creación de una nueva y única religión, con matices paganos, políticos y humanistas, que controlará la fe del mundo, está más cerca de lo que imaginamos. Desde hace algún tiempo, venimos viendo que los mismos poderes que buscan establecer un único control global en lo político han estado involucrados trabajando con premura para conseguir también el control de lo religioso. Una única religión está a las puertas. Las evidencias más recientes que confirman lo que estoy hablando datan del año 2015, año en el cual se creó la Agenda del Nuevo Orden 2030. Una de las señales más evidentes que aceleró el proceso del control espiritual mundial se dio en septiembre de ese mismo año, cuando el Papa y el expresidente de Israel, Simón Pérez, hicieron un acuerdo para la formación de una ONU de las religiones, en la que por supuesto el Papa sería la cabeza. Luego, en el 2016, el Papa Francisco mantuvo un encuentro con el Consejo Metodista Mundial para reforzar los lazos en común y para la apertura de una sede ecuménica metodista en Roma, y ambas partes se comprometieron en hacer todos los esfuerzos posibles para el fortalecimiento mutuo de las dos religiones. Y en el año 2017, de manera escalonada, la delegación de la Conferencia Luterana también se presentó al Vaticano para reforzar los 50 años de diálogo ecuménico entre católicos y luteranos. Ya para el 2018, la Iglesia Anglicana y Roma celebraron varios encuentros enfocados en la continuación del proyecto ecuménico. Dichas reuniones dieron como resultado la firma de varios documentos importantes en perspectiva de reforzar esfuerzos en el compromiso de la unidad. Y esas mismas declaraciones de fe ecuménica fueron también firmadas por la Iglesia Reformada. Estos acontecimientos, todos en Roma, han sido considerados de gran importancia por sus implicaciones para la fe mundial. A esto se suman los numerosos encuentros anteriores con otros líderes religiosos a nivel mundial. Pero uno de los encuentros más sobresalientes tuvo lugar en la Universidad de Al-Azhar de Abu Dhabi de los Emiratos Árabes Unidos en el año 2019. Dicho encuentro fue con el principal líder del Islam, el gran imán Ahmed Al-Tayeb. Este encuentro dio como resultado la firma de un pacto por la fraternidad y la unidad mundial, en el que se subraya la obligación de velar por la creación de un nuevo humanismo, que será el dogma predominante de la única religión que imperará en los días venideros, y enfáticamente se dirige a todo el liderazgo mundial y en particular interés a los líderes religiosos de influencia global.
Y lo trascendente de este último encuentro es que la firma del pacto con el imán de Al-Azhar es la base para el pacto mundial que se firmaría el 14 de mayo de 2020 y que fue pospuesto para octubre de este mismo año. Y ahora, la fecha del 14 de mayo, que tiene un carácter simbólico mundial, será ocupado por un nuevo evento de carácter interreligioso global promovido por el Vaticano. El fin supuesto es que los creyentes de todas las religiones oren y ayunen a Dios, independientemente en la forma que cada cual lo conciba. El supuesto propósito es para pedir auxilio por la crisis sanitaria actual, pero su trasfondo es otro. Sin duda, la crisis que hoy se enfrenta ha desnudado el carácter verdadero de la humanidad. El mundo se ha puesto de rodillas, pero ¿delante de quién? Algunos gobernantes insistieron a sus naciones a consagrar un día nacional de oración para clamar a Dios. ¿Pero a qué Dios? Y ahora el Papa convoca a todas las religiones para orar a Dios. ¿Pero a cuál Dios? ¿A Pachamama o Madre Tierra? ¿Al panteón de dioses de los griegos y romanos disfrazados de José, María, Pedro, Juan, etc.? ¿O a los más de los 8 millones de dioses en los que creen los japoneses? ¿O a los tantos millones que adoran en China, que hasta resulta difícil contabilizarlos, tanto que la mayoría de los chinos adoran un dios hoy y mañana otro? Todo depende de la necesidad que los mueva. En este sentido, entiéndase entonces que el trasfondo es otro. Todo está claro. Este es un ensayo global para sondear la respuesta de todas las creencias para la unificación de los propósitos en común. El objetivo es uno solo: iniciar el nuevo orden mundial en su forma religiosa. Y la prueba de esto es que, en primer lugar, es una iniciativa del comité responsable de difundir el documento sobre la fraternidad humana por la paz y la unidad mundial, documento que fue firmado por el Papa y el Gran Imán de Al-Azhar en Abu Dhabi en febrero de 2019. Esta iniciativa de convocar a las religiones del mundo para un supuesto clamor de auxilio representa la parte religiosa del nuevo orden. En segundo lugar, esta convocatoria del 14 de mayo fue respaldada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con el cual ya firmaron un acuerdo que, como los demás, tiene como fin centrarse en la dignidad humana y en la unidad mundial como fin primario y urgente. En contexto, el respaldo de la ONU representa la parte política del nuevo orden mundial. Por tanto, esta es una fuerte señal de que la creación de una religión universal está a las puertas. Entiéndase que cada ser humano profesa algún tipo de fe. Básicamente, la humanidad entera rige su vida por sus creencias espirituales, y en este sentido, todo indica que lo espiritual es el centro de la vida del mundo, y que el papel que juega en cada individuo es de proporciones inimaginables. El poder que la fe ejerce sobre el mundo es mucho más grande que el poder de la economía, la educación y la política juntos. Es lógico entonces deducir el por qué tanto afán por aceptar todas las creencias dentro de una sola, con un único dirigente, puesto que quien controla la fe de la gente controla al mundo. Y esto lo saben los agentes encargados de establecer el nuevo orden mundial. Una única religión es necesaria y es el principal requisito para que el anticristo aparezca en escena y establezca su imperio del mal. Y para que esto sea posible, el Papa está acelerando su proceso, puesto que, como falso profeta, es el responsable de entregar el poder religioso a la bestia. Por eso, el plan del ecumenismo es prioritario e irreversible, y con un arte fuera del humano, el Papa Francisco lo está llevando a su pronta consumación, y una vez alcanzado su objetivo, ninguna religión quedará fuera de su control. Pero un remanente, la iglesia verdadera, la fiel a Jesucristo, esta permanecerá inamovible de sus convicciones, lo que implicará que la religión mundial desate su ira contra ella.
En conclusión, próximamente el mundo y sus millones de creencias pasarán a ser parte de un solo sistema. Durante 3 años y medio, la mitad de los 7 que durará el imperio de la bestia y los juicios de la gran tribulación, el anticristo les permitirá continuar con sus costumbres religiosas, profesando su fe en alguna especie de Dios, siempre y cuando que respeten las normas del sistema y obedezcan a su líder mundial. Pero al cabo de los 3 años y medio, romperá todo pacto con ellos, principalmente con Israel, según Daniel 9:27, y luego se opondrá a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto y exigirá toda adoración para él, según 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Para entonces las reglas cambiarán violentamente. El paraíso religioso y la paz y prosperidad idílica que le había prometido a la nueva sociedad humanista se convertirá en el pequeño adelanto del infierno en la tierra. La naturaleza diabólica verdadera del inicuo hijo de Satanás será conocida por la humanidad, y a través de sus representantes, el falso profeta y su sistema de control global, matará a todo el que no lo adore. Y según Apocalipsis capítulo 13, para asegurarse de que todo el mundo esté de rodillas ante él, acotará toda libertad y nadie podrá hacer absolutamente nada. Todos serán obligados a llevar la marca de su sistema de control. Irremisiblemente, toda voluntad humana quedará a sus pies, y para todos los que posean la marca, ya no habrá vuelta atrás para el arrepentimiento. Y todo esto, mis amigos y hermanos, comenzará con el nuevo orden mundial a través del control de las religiones al hacer de ellas una sola. Y este próximo 14 de mayo se hará el primer ensayo global para alcanzar dicho objetivo. Porque la preghiera è un valore universale. Y porque la oración es un valor universal, he acogido la propuesta del Alto Comité para la Fraternidad Humana para que el próximo 14 de mayo los creyentes de todas las religiones se unan espiritualmente en un día de oración y ayuno y obras de misericordia para implorar a Dios que ayude a la humanidad a superar la pandemia del coronavirus. 14 mayo. Acuérdense, este 14 de mayo, todos los creyentes juntos, creyentes de diferentes tradiciones, para orar, ayunar y hacer obras de caridad. Y como siempre digo, aún hay tiempo para escapar y buscar a Jesucristo.